Entonces, estos son los resultados que obtuvieron de la aplicación de este marco conceptual. Entonces vemos que que existe digamos, una línea base y tienen como diferentes, como dos escenarios. Entonces vemos que al aplicar el modelo, vemos que la producción o la demanda de carbón aumenta, pero disminuye la necesidad de importar petróleo. Con respecto a la producción o a la generación de gases de efecto invernadero, tenemos que esa generación aumenta, sí, esas emisiones aumentan debido a a la generación de electricidad y a la producción de carbón, pero disminuye debido a costos de transporte y a explotar algunas reservas de petróleo que tenían en la parte norte del país. Y con respecto a los gastos, debido em, a que se hizo unos cambios en ese modelo, entonces requirió que aumente los gastos para exportar azúcar y para para productos relacionados con el etanol y la importación de carbón y electricidad. Entonces, la refinería de azúcar ya no se requiere, entonces se redujeron los gastos en eso y también en, en las importaciones de petróleo. Entonces, otro modelo conceptual, otro marco conceptual es este, que este ya presenta pues también los mismos tres sistemas, muestra los tres sistemas agua, energía y alimentación, y muestra cuáles son las diferentes relaciones entre, esa, entre los tres sistemas. En ese marco conceptual, lo que se busca es que fuera un sistema eficiente, resiliente y generalizado, y lo que se buscaba es que fuera un marco conceptual que se pudiera aplicar y presentar en cualquier contexto. Entonces, em, eh, una de las cosas que mencionaban era que se menciona en este modelo es que las principales variables pueden estar definidas por el usuario. El usuario es el que lo define. Aquí, digamos, ya es otra presentación de ese modelo. Entonces, acá se muestran cuáles son las variables dependientes, independientes y los parámetros. Entonces, tenemos en el marco conceptual se definen las variables independientes, los parámetros independientes y algunas otras variables. Entonces, los parámetros independientes se conocen como aquellos parámetros que son constantes durante el tiempo, mientras que la variable independiente son variables que cambian con el tiempo y que pueden ser o que pueden existir por fuera del, de de las condiciones de frontera que se establezcan en el marco conceptual. Entonces, esta es una aplicación de ese modelo en donde observamos como las diferentes interacciones entre el agua, el suelo, el agua o, sí, el suelo, en este caso, y la energía. Entonces vemos que las variables de administración son las prácticas agrícolas. Tenemos parámetros independientes como el suelo y el tipo de cultivo, que eso no van a cambiar durante el tiempo. Y tenemos una variable independiente que están asociadas a las variables atmosféricas. Entonces ahí se va presentando cuáles son.
las diferentes interacciones entre los diferentes sistemas. Y acá comenzamos a ver individualmente cómo se comporta cada subsistema. Entonces tenemos que para la energía tenemos, tenemos diferentes variables. Entonces tenemos que la extracción de carbón, la extracción de uranio, la extracción em, de petróleo y gas, el agua, el potencial del agua, un potencial solar y un potencial del viento, de la energía eólica, y vemos cuáles son los procesos asociados a ese sistema. Este ya es otro marco conceptual, que este marco conceptual fue desarrollado para India, más precisamente para el área metropolitana de Mumbai. Entonces, en este caso, vemos cómo tenemos diferentes tipos de flujo y cómo es la interacción entre nuestra condición de frontera y, nuestras externalidades. Entonces, tenemos en el centro, tenemos el uso de alimentos o el consumo de alimentos, consumo de agua y consumo de energía, y vemos como cuáles son esas interacciones. Entonces, tenemos que, por ejemplo, para el agua, hay una producción dentro del área de estudio o el área de frontera. eh, También lo mismo para energía y también tenemos lo mismo para la producción de alimentos. Y tenemos que hay unos trasvases. Entonces, trasvases desde el exterior. Y entonces eso es lo que nos permite esa interacción. Entonces, en todo este análisis, estos fueron algunos de los resultados que se obtuvieron. Y acá se muestra pues, la demanda de energía en toda el área metropolitana de Delhi. No, no era Mumbai, sino Delhi. Ahí hago esa aclaración. Entonces vemos cuánta de la energía se puede producir internamente, cuánta energía tiene que producirse externamente para cumplir esa demanda. Entonces, si nos damos cuenta, en la mayoría de las zonas urbanas, las zonas urbanas no son dependientes, o mejor dicho, cualquier, cualquier área no es completamente autónoma ni completamente independiente, sino va a requerir algún tipo de trasvase. Entonces nos damos cuenta que para este caso, para el caso de la ciudad de Delhi, depende mucho de fuentes externas de agua. Tenemos que la cantidad de agua que importan de otras fuentes es más de 10 veces lo que pueden producir internamente. En comparación con la energía, son alrededor de 8 veces. Y los alimentos también es evidente que no es autosostenible la ciudad de Delhi, que depende mucho de lo que esté pasando en otras partes externas a la ciudad. Entonces, pues ese digamos, es un caso para las áreas urbanas. Aquí este es otro ejemplo, que este ya es para un contexto local y hace parte de un trabajo que desarrollamos en el área metropolitana de Pereira Dos Quebradas y para toda la cuenca del río Tun. Entonces, en este caso, nosotros hicimos un trabajo similar al que hicieron en Delhi y nosotros identificamos cuáles eran esas interrelaciones entre los diferentes sistemas. Entonces, para este caso particular, tenemos que el área de Pereira Dos Quebradas fue la que mayor demanda de todo, de energía, alimentos y agua tiene en comparación al resto de la cuenca del río Tun. Entonces, tenemos como entradas al sistema la demanda de alimentos, el consumo de agua, la electricidad, el gas natural y algunos combustibles líquidos. em,
que llegan a la ciudad. Y como salidas tenemos unas aguas residuales y tenemos la escorrentía urbana. Entonces, la ciudad tiene una particularidad y es que, a diferencia de Delhi, eh, toda el agua proviene de la misma, de la misma, de la misma cuenca, de la cuenca del río Tun. Entonces, el río Tun puede abastecer y cumplir la demanda de agua para la ciudad. Entonces, aquí vemos, aquí en esta línea punteada, muestra cuál es la condición de frontera entre la ciudad y la cuenca del río Tun. Entonces, eh, entonces acá tenemos lo que está dentro de la línea punteada de la cuenca del río Tun, lo que está, por fuera de la línea punteada son flujos externos que tienen que llegar a la cuenca o precisamente a la ciudad de Pereira Dos Quebradas. Entonces, particularidades de este sistema también, eh, existe el tema de que, a pesar de que tiene un área destinada dentro de la cuenca para la producción agrícola, es muy poco lo que produce. Entonces, la mayoría de la comida o de los alimentos provienen de fuentes externas a la cuenca del río Tun. De otro lado, muchos de los productos que se cultivan en esta área son, son exportados, entonces no se consumen directamente en Pereira Dos Quebradas. Entonces aquí nos genera un tema de la escorrentía agrícola, lo cual nos va a generar un perjuicio en las aguas superficiales que existen en la cuenca. Otra particularidad es que también, hay algo de generación eléctrica en la cuenca, ya que hay unos sistemas de generación, y bueno, unas pequeñas hidroeléctricas instaladas en el río Tun, lo que permite suplir en algo la demanda energética de la ciudad, pero la mayoría de la energía proviene de fuentes externas, ya sea de gas natural o energía, hidroeléctrica o combustibles líquidos que vienen de otras partes del país. Y una cosa que queríamos hacer mucho énfasis era que queríamos que, con respecto al tema hídrico, al tema del recurso hídrico, queríamos añadir dos, dimensiones adicionales. Entonces, si se dan cuenta, acá añadimos una dimensión de riesgo y otra dimensión de calidad de agua, que son cosas que muchas veces no se contempla y no se tienen en cuenta en estos marcos conceptuales. Entonces, bueno, este es el área de estudio. La cuenca del río Tun se encuentra ubicada en el área hidrológica del Magdalena Cauca Río, del río, de los ríos Magdalena y Cauca. La fuente principal de agua es el río Tun, que nace en el Parque Los Nevados y desemboca en el río Cauca. Y acá vemos, lo que está sombreado en rojo, corresponde a toda el área metropolitana de Pereira Dos Quebradas. Tenemos unas áreas en donde hay vegetación de bosque y otras, que tienen como una vegetación de más bajo porte, como arbustos y, y vegetación, sí, como más herbácea. Y también tenemos un área agrícola importante que ubicada en esta zona. También en la parte alta o media de la cuenca ahí existe algo, pero no se reflejaron en ese mapa del uso del suelo del 2017. Este también hace parte de lo que se completó en ese trabajo y fue ver cómo eran esos flujos. Entonces, como les indicaba anteriormente, del agua, la mayoría proviene del río Tun. En este caso son 455 millones de metros cúbicos, de los cuales, 82,3 se utiliza para uso residencial, 369 para uso industrial o comercial y 3,7 para la producción de alimentos. La energía, la mayoría se produce
de, pues es desde fuente externa y tenemos que los mayores usuarios, sobre todo para electricidad y gas natural, eh, está asociada a la zona residencial y a la industria y el comercio. Entonces aquí vemos cuáles son los valores que que cada uso tiene, cuál es la demanda de cada uno. Y también tenemos el tema de los alimentos. Entonces, tenemos que el agua se requiere para la producción local de alimentos y decimos que más o menos 19,5 millones o 19.500 millones de toneladas se producen en la cuenca del río Tun. Y eso comparado con la cantidad de alimentos que se importa, pues viene a ser alrededor del 18% de los alimentos totales que se importan. Entonces acá vemos, estas estadísticas están asociadas a lo que llegan al centro de distribución más importante de la ciudad, que es Mercasa, y vemos que de todo lo que se produce localmente, que son 19.584, la mayoría, 13.736 millones de toneladas, eh, se, se importan a otros centros de distribución, ya sea en las grandes ciudades de Colombia o en otros centros de distribución en otros países. Entonces vemos que a pesar de que se producen muchos alimentos, es muy poco lo que se termina consumiendo localmente. Y ya con eso, pues damos un paso al tema de herramientas de modelación. No sé si hay inquietudes o comentarios con respecto a lo que vimos de los marcos conceptuales. Yo tengo una inquietud, Camilo. En este último que Ujú. mostrabas, em, los outputs son presentados en qué tipo de variable, que no conseguí poder entender eso. Listo, esa es una muy buena pregunta. Digamos, nosotros las salidas las representamos generalmente en las unidades comunes para cada una para cada uno de los sistemas. Entonces, para el sistema de alimentos, pues, la que consideramos que era más apropiada eran millones de toneladas. En energía estábamos hablando de gigajulios y para agua estábamos hablando de metros cúbicos, de millones de metros cúbicos. No sé si esa era la pregunta o... Sí. Ok, y cuando y vos comentabas que habías relacionado para el agua dos dimensiones adicionales, una que era water quality y la otra como risks. Em, Ujú. Dentro del análisis que presentan acá, ¿qué adicional aportó el incluir esas dos dimensiones? Digamos, esas dimensiones las incluimos, pero no las cuantificamos digamos, en este diagrama, porque este diagrama lo que buscaba, este último, lo que busca es solo ver el flujo entre, pues en este caso es un flujo de materia y energía entre los diferentes sistemas. El riesgo y los temas de calidad de agua están más asociados y es algo que exploramos en la continuación del trabajo. Y el riesgo lo podemos ver desde dos dimensiones, sí, de dos maneras, o lo podemos asociar a dos maneras. Uno es el riesgo de las externalidades, em, por ejemplo, y pues externalidades asociadas a la acción del hombre, acciones antropogénicas. Entonces, el hecho de, por ejemplo, em, los, los temas de los paros acá en Colombia, los derrumbes, em, alguna otra, digamos, los conflictos armados, todo eso puede generar un riesgo y que puede afectar temas de calidad de agua, temas de la disponibilidad del agua, en el sentido de que eso va a implicar que tengamos que utilizar el agua de otras maneras o tengamos que hacer otros usos o tengamos que obtener, digamos, los recursos que tenemos, que necesitamos, tengamos que obtenerlos de otras fuentes.
Y el tema bueno, y ese era un tema. Y el otro es el tema ya asociado como a variables climáticas. No lo hicimos explícito, lo dejamos más bien amplio. Y eso está asociado a fenómenos del niño, la niña, a fenómenos de eventos de precipitación extrema. Entonces, que esas implicaciones puede tener en deslizamientos, en, en problemas también en problemas que puede generar en la calidad de agua el hecho de tener esos eventos extremos. Entonces, lo dejamos un poco abierto, más a la discreción de la persona que quiera utilizar este marco conceptual. Entonces, por eso no lo hicimos tan explícito el tema de riesgo. Y calidad de agua, ese, pues es algo que no se ha explorado mucho. Generalmente siempre hablamos del abastecimiento y también lo exploramos un poco en la continuación de este trabajo y está asociado a una herramienta que nosotros utilizamos que fue el tema de la huella hídrica. Entonces nosotros cuantificamos más o menos el impacto, en este caso, el impacto que puede tener la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Entonces analizamos cuál sería ese impacto bajo diferentes condiciones de operación de la planta y pudimos observar pues cuál iba a ser ese volumen o ese impacto en la huella hídrica em, en en el río una vez se construyera esa planta. Pues digamos, en temas de calidad de agua es un poco complejo por el tema de que la modelación no es tan sencilla. Hay muchos procesos que pueden afectar la modelación, entonces predecir qué puede pasar con algunas acciones puede ser difícil, pero hay modelos que que tienen un módulo de modelación de calidad de agua y entonces de alguna manera se podría trabajar eso. Entonces, eso fue más o menos lo que hicimos y como lo quisimos plantear. Gracias. Y una última pregunta es, ¿qué herramienta analítica emplearon para unir todos estos flujos o computarlos? Más la recolección de diferentes fuentes. Nosotros obtuvimos esta información bueno, tuvimos la producción agrícola de los censos agrícolas que se han hecho en el país, también de información que reportaba la Cámara de Comercio de Pereira, la UCME. Entonces, más que todo, no utilizamos una herramienta como tal. Lo que hicimos fue cuantificar esos flujos con base en información primaria y secundaria que encontramos en diferentes fuentes oficiales. Vale, muchas gracias. Muy buen trabajo. Listo, no sé si hay alguna otra inquietud o algún comentario. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco el tema de las herramientas de modelación. Entonces, con respecto a eso, esta fue, digamos, una de las primeras herramientas que se desarrollaron, que es el Web Nexus Tool 2.0, que en este momento pues es de acceso gratuito. Lo único que uno tiene que hacer es registrarse. Y entonces aquí se muestran algunos de los resultados que se pueden obtener utilizando esta herramienta. Entonces voy a parar un momento de compartir mi pantalla, voy a ver si puedo acceder a la plataforma para que ustedes puedan observar cómo es la interfase de esa herramienta.
Bueno, no me deja ingresar a la interfase, pero podemos continuar y les voy presentando más o menos en qué está basado este sistema o esta herramienta. Entonces, una de las cosas que tiene esta herramienta es que inicialmente eh, fue diseñada ¿para qué? Para modelar el flujo y la interacción del agua, la energía y los alimentos en Qatar. Entonces, tenemos en este sentido que estas son eh, como ya indicando en más detalle cuáles son las actividades, los usos y los procesos que existen en ese país. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que genera mayor interés en este tema del agua es el tema que ellos dependen mucho de la fuente de agua subterránea y también de fuente, bueno, de la desalinización y del reuso de las aguas residuales. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta de que en la demanda de agua están esas cuatro fuentes principales de agua. Y todo eso pues está asociado a la producción de alimentos. Entonces, para la producción de alimentos tenemos cuatro actividades. Entonces, una que es la primera, que es la preparación del terreno. Luego tenemos la siembra, la producción de fertilizantes y el transporte de los alimentos. Eso con respecto a las demandas energéticas. También en la energía se incluyen las fuentes principales de energía, entonces el diésel, eh, el gas natural, la energía solar y la energía eólica son las fuentes principales. Y entonces, como resultados de todo este ejercicio, se presenta, bueno, la cantidad de carbón o de generación de gases de efecto invernadero, bueno, no de efecto invernadero, sino de dióxido de carbono, la cantidad de generación de dióxido de carbono. Se tiene el tema de la cantidad de tierra que se requiere, temas financieros, y esos son como las métricas principales que utilizan. Entonces, estas son algunas de las ecuaciones que utilizan el sistema. Entonces, lo primero es que el consumo anual de productos agrícolas o de alimentos tiene dos componentes. Un primer componente es todo lo relacionado a lo que se importa, todos los alimentos que se importan, y otro componente está asociado a todos los alimentos que se producen y consumen localmente. Entonces, la suma de estos dos valores nos da todo el consumo anual. Entonces, ya cuando hablamos del consumo doméstico, entonces tenemos el bueno, el consumo doméstico de productos producidos. Tenemos productos que son producidos y exportados, que son localmente producidos y que son exportados. Y tenemos otro, otro índice que es la autosuficiencia del producto, que entonces que esa es la relación entre los productos que se producen y consumen localmente sobre la producción total. Entonces, eso es una fracción. Con respecto a los requerimientos de agua, en la herramienta se hace la distinción entre dos tipos de agua. Entonces, tenemos
el agua virtual importada, que está asociado a los alimentos importados. Y entonces, en este caso, para estimar esa agua virtual, lo que hacemos es multiplicar la cantidad de alimentos que se importan por la cantidad de la demanda, o sí, por la demanda de agua que requiere la producción de ese alimento en unas condiciones similares. Entonces acá tenemos otras variables en el sentido de que esto ya está asociado a la fuente del agua. Entonces se incluye, como les indiqué, para este caso particular, se incluye las aguas subterráneas, se incluye las aguas las aguas residuales tratadas y las aguas o el agua que se obtiene por los procesos de desalinización. Y la suma de estas tres fuentes de agua hace referencia a la total de agua que se requiere para producir los alimentos localmente. Entonces tenemos primero esa distinción, después para la demanda de energía o los requerimientos energéticos, tenemos, tenemos, tenemos la distinción también de los alimentos importados y los alimentos producidos localmente. Cuando hablamos de alimentos importados, lo que se tiene en cuenta es la distancia eh, recorrida para que llegue ese alimento, más la eficiencia del medio de transporte. Entonces, en este caso, esa eficiencia está en kilojulios por milla para que nos dé en unidades de energía. Y con respecto a los alimentos producidos localmente, tenemos dos distinciones. Uno, que está asociado a la fuente de agua y todos los procesos energéticos que requiere para el tratamiento del agua que se utilizaba para el riego en este caso. Y lo segundo es todo lo asociado, toda la energía asociada a los diferentes procesos agrícolas. Entonces tenemos la preparación de la tierra, la siembra, la fertilización y el transporte local. Entonces, de todo este trabajo, uno de los resultados que se obtuvieron o que obtuvieron los autores es el tema de definir un índice de sostenibilidad. Y ese índice de sostenibilidad lo definió con base en 7 métricas. Entonces, uno está asociado al índice del agua, índice de la tierra, el índice de la energía local, índice de carbón local, un índice financiero y dos que están asociados a energía y carbón que han sido importadas. Y al final se obtiene ese índice de sostenibilidad al, al sumar los diferentes índices de forma individual. Entonces, en este caso, ese índice de sostenibilidad no le coloca un peso específico a las diferentes variables, sino considera que todas las variables tienen el mismo peso. Y entonces, cada una de los subíndices tiene que sumar un 100%. Entonces, hay otra herramienta y ya es donde quiero que nos tomemos un tiempo para explorar esta, esta herramienta, que este es el Sim for Nexus Juego Serio, que fue un proyecto o es un proyecto financiado por la Unión Europea bajo el marco del proyecto Sim for Nexus. Entonces, en este concepto, en este modelo, lo que busca es que se, se presenten como diferentes opciones, diferentes escenarios, y lo que se busca es que al final
haya una mejor integración entre los diferentes, los diferentes elementos que hacen parte de este sistema. Entonces, entonces, un- entonces voy a compartir el enlace donde se puede ingresar a esta herramienta. Y entonces lo que vamos a hacer es de pronto hacer un par de simulaciones de esos escenarios. Entonces ya les comparto el enlace. Listo. Listo. Entonces, bueno, voy a compartirles el enlace. Entonces, este es el enlace donde pueden ingresar a esta herramienta. Y lo que vamos a hacer es que en este momento son, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir, veo que son 4 personas las que están conectadas, entonces voy a crear un, un backup room, entonces para que ustedes, no, para que nos dividamos en dos equipos y hagamos la simulación de dos corridas del sistema y a ver cuáles son los resultados. Entonces, un momento, no sé si lo puedo crear aquí. Ups. Voy a parar un momento de compartir mi pantalla y voy a ver si puedo. Creo que no tengo la opción. Ujú. Bueno, entonces creo que no tengo la opción para crear los, las salas. No, no tengo esa opción. Pero entonces lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer es hacerlo de forma individual y después compartimos pues cuál fue la experiencia. Entonces, de todos los escenarios que se presentan acá, el que, el que mejor representa, a ver, no me va a entrar. Entonces, más Azerbaiyano, que está muy escondido este. Tun, tun, tun. Gris, no, Latvia. Entonces, digamos, uno de los escenarios que se los voy a volver a compartir.
De los, de los, de las opciones que existen, uno que me gusta bastante es el que desarrollaron para Letonia. Entonces, ¿dónde está el chat? Vamos a ver el chat. Se los voy a compartir esto por el chat. Entonces, este sí es. Lo vamos a hacer para Letonia. No sé si ya pudieron ingresar a la página. Sí. Listo. Entonces, en este caso, espera un momento, les comparto. Bueno, no. Voy a compartir mi pantalla para que vean cómo funciona más o menos el aplicativo. Entonces voy a compartirla. Y esta es la manera en que esta es la forma en que se ve este es el tutorial, no. Este es el tutorial. Este es como la interfase del, de este aplicativo. Entonces tenemos aquí como todo el contexto, que la República de Letonia está ubicada en la parte norte de Europa, en la costa oriental del mar Báltico. Y entonces aquí nos presenta eh, las diferentes opciones. Bueno, primero, aquí en la parte superior nos muestra como la región. Entonces, en este caso es para la región de Pieriga, pero si uno lo quiere para todo el país, lo puede generar. Entonces, estas son las 5 regiones que existen. Sí, entonces, hagámoslo para todo el país. Entonces, inicialmente, eh, se tiene como una salud del nexo para Letonia del 38,06%. Se tienen 5 componentes, se tiene el agua, la energía, la tierra, los alimentos y el clima. Y aquí se presenta cuál es el valor para cada uno. Entonces tenemos que en este caso, para tierra es el que tiene, no, para el clima es el que tiene mayor valor con un 50%, seguido por la tierra con 44% y en tercer lugar está la energía con 36%. Entonces acá lo que uno hace es que uno comienza a determinar cuáles son las políticas que quiere implementar. Entonces, eh, entonces acá tenemos, por ejemplo, para agua, energía, tierra, alimentos y clima. Y nos indica cuál es el costo de cada implementación, cuál es digamos, el valor social o la aceptabilidad que tiene esa acción, aquí marcada en la parte superior derecha, el tiempo o los turnos que se puede, por la cual va a estar vigente esa política y como su efectividad o su eficiencia con respecto al 100%. Entonces, para energía tenemos más opciones. Tenemos 7 opciones. En alimentos tenemos 5. Y en tierra tenemos 5. En alimentos tenemos 5. Y con respecto al clima, tenemos también 5. Entonces, lo que les propongo es que cada uno de manera individual eh, realice dos corridas de este modelo y después, si le pueden tomar una captura de pantalla o nos pueden compartir los resultados finales y lo discutimos para ver cómo les fue. Entonces, yo creo que para eso tomémonos unos 10 minutos para hacer este ejercicio. De todas formas, cualquier inquietud que tengan mientras están utilizando el aplicativo,
me la pueden ir haciendo y podemos ir resolviendo ese tema. Y mi pregunta iba a ser que el link que compartiste, ¿en qué parte es que uno le da el link? Porque le di a uno que decía como play y me mandó a una encuesta o estoy llenando una encuesta. Sí, porque, listo, porque esa encuesta, espera a ver, ven, voy a regresarme a ver y y le voy mostrando cómo se puede acceder. Entonces, a ver, este fue el enlace. Entonces, sí, sí pueden ver mi pantalla, sí. Entonces van a la parte inferior donde aparece modos de juego y pueden escoger jugar. Ahí es donde le dan y ahí es donde va a aparecer ya la opción para tomar las decisiones. Entonces pues acá uno le puede decir que no es necesario. Pues no tomar. Usted le puede decir que saltarse esta parte. Skip las preguntas. Y entonces eso ya lo dirige directamente al juego. Súper, gracias. Las imágenes, viendo las imágenes que me compartieron, veo que, por ejemplo, después del segundo turno, con diferentes acciones, se alcanzó un, una salud del nexo del 41,55%. Entonces yo también hice el ejercicio ahí mientras ustedes lo estaban haciendo y entonces en mi caso yo tuve un resultado de 40,37. Entonces vemos que cada una de las acciones va a impactar favorable o desfavorablemente cada uno de los elementos del nexo. Entonces acá se ve, digamos, para el total del país, pero uno lo puede ver para para las regiones de forma individual. Entonces vemos que, por ejemplo, para esta región, la salud del nexo es apenas del 34%. Vemos, por ejemplo, aquí en los resultados en otros resultados que me compartieron, vemos que en el primer periodo se presentó un descenso. Pero voy a compartir los resultados que también ustedes obtuvieron. Un momento, abro esto por aquí. Y entonces estos fueron como algunos de los resultados. Entonces, si vemos en este caso, para el 2025 las acciones que se tomaron mejoraron para el tema del uso de la tierra, pero em, el uso del suelo, pero para los otros elementos se presentó una disminución considerable. Y para el 2030 se presentó esa mejora. No sé si Sofía nos puedes compartir cuáles fueron esas acciones que tomaste del 2025 al 2030 que ayudaron a mejorar el estado en general del nexo. Eh, sí, pero, ay, pero no puedo compartir. Espera un momento, ya pero no sé si tengo los privilegios. Voy a dar privilegios. Es que creo que no tengo los privilegios de administrador. Oh, espérate, a ver, chévere. No, si no, no tengo los privilegios de administración. Pero, pues, no sé si nos puedes comentar rápidamente cuál, cuáles acciones tomaste. Ah,
bueno, profe, pues al principio yo quería escoger como lo peor de lo peor para ver Eh, pues cómo iba bajando pues como esos indicadores. Entonces primero para el agua puse precise fertilization, ujú, para energía le puse energy efficiency in household, ujú. para tierra le puse eh, grassland on agricultural area. Y yo creo que fue por eso que subió. Ok, Y de para acuerdo, comida listo. le puse producción de carne. Y ya Mm, para clima le puse Young Forest Maintenance. Y así fue ujú. como todo bajo menos la tierra. Y Menos ya de la en la tierra, sí, sí, segunda, sí. sí, y ya en la segunda le puse para agua Green Cover, para energía le puse energía desde biomasa, Ujú. para la tierra le puse que balanceara los pastizales con la tierra arable land. Para carne le puse que reduciera el consumo de carne. Y para el clima le puse producción de biogás. Y así Perfecto, vuelve a listo. Y volvió a subir por eso. Listo. Muchas gracias, Sofía, por compartirnos eso. Sí, digamos, es interesante esta herramienta que permite ver cómo diferentes acciones pueden generar un diferente impacto. Y una de las cosas que me parece más interesante es el tema del costo social. Entonces, si se dan cuenta, para agua, todas tienen el mismo costo social, pero ya para algunos de los otros elementos tienen un diferente valor. Entonces, por ejemplo, el uso de eficiente de energía en las casas es una medida que no es muy popular, lo mismo que el tema de las nuevas tecnologías. El uso de biocombustibles es la más impopular de todas, al igual que la energía eólica. Si lo vemos para tierra, todas también tienen el mismo valor. Y esta fue algo que me pareció interesante también, el tema de reducir el consumo de carne. También es una acción impopular. Entonces, bueno, y la producción de biogás en el tema de clima. Entonces, pues son diferentes como aproximaciones o diferentes em, estrategias que uno puede tener para eso. Unas que puedan tener mayor aceptación social, otras que no pueden tener tanta aceptación social. Entonces, no sé si tengan inquietudes o comentarios al respecto de esta herramienta. No, está súper chévere. Mm, listo. Entonces, continuemos con otra herramienta que, a ver, ¿dónde está mi... Se me perdió esta. Listo. Entonces, esta otra no es tan interactiva como la que les presenté anteriormente. Esperen, la tenía el código QR, pero creo que es mejor si les comparto el enlace. Entonces, ya les voy a compartir ese enlace.
Entonces este es el enlace. Este es el enlace y eh, lo que presenta aquí, voy a abrirlo también. ¿Dónde estás? Voy a abrir la herramienta y les voy a compartir la pantalla para que puedan observar este, este, esta herramienta. Entonces, en este caso, esta herramienta es algo como más para hacer un análisis más cualitativo, no cuantifica, no cuantifica mucho de los temas y lo que hace es estimar un índice del nexo. Entonces se llama el Food Energy Water Index y vemos aquí como los diferentes valores. Entonces, por ejemplo, aquí si vemos eh, si vemos para Colombia, entonces vemos cómo es esa distribución de ese índice. Voy a colocarlo en pantalla completa. Entonces vemos que para Colombia tiene un valor global del índice de 0,75, que en temas de agua es donde un mayor avance hay con un 0,92. En temas energéticos es 0,76 y en temas de alimentación es 0,61. Y acá uno puede ver los diferentes subíndices o los diferentes criterios que se tuvieron para estimar el índice. Entonces, en el tema de disponibilidad de energía, es donde está más bajo con respecto al sector energético, y para alimentos es el acceso a los alimentos. Entonces, uno puede ver, eso es si uno lo visualiza en el mapa completo, pero uno lo puede ver ya en una tabla de esta manera. Entonces, acá nos muestra cuáles son los países que están en la parte más alta, los que están en la parte, como en la parte media, o esta muy alta, la calificación alta, que es donde se encuentra Colombia, y ya países en la parte media, baja y muy baja o que no se le puede cuantificar el índice. También se puede ver una imagen que grafica eh, la relación entre los diferentes subíndices. Entonces, en este caso, hay una relación entre el subíndice de agua y subíndice de energía. Entonces vemos que Colombia pues está en el cuadrante superior derecho, que está, digamos, con los países en la categoría de alto y muy alto, y vemos otros países que se encuentran en el cuadrante inferior izquierdo, que es como lo más bajo que se puede tener, que es donde se tiene un bajo subíndice de energía y bajo subíndice de agua. Entonces vemos como países como Níger o como Ruanda o como Chad tienen unos valores muy bajos. Y lo podemos ver también ya en temas individuales. Entonces, la relación entre disponibilidad y acceso a los alimentos, disponibilidad y acceso a la energía y disponibilidad y acceso al agua. Entonces, esa es como la herramienta que está y ya les voy a compartir todo lo que está detrás de esa herramienta o la forma en que se estimaron esos índices y subíndices. Entonces, para estimar esos índices, tenemos un índice global, que índice global va a ser la raíz cúbica de los tres subíndices, del subíndice de alimentos, energía y agua. Entonces, algunos subíndices pueden tener más indicadores asociados. Entonces, algunos están asociados a la disponibilidad, y, y esa, la definición de disponibilidad está asociada con que la población tenga los recursos necesarios para suplir sus necesidades de requerimientos dietarios, saneamiento y productividad. La accesibilidad está asociada a la distribución de los recursos
en la población. Y estos son como las fuentes que utilizaron para determinar esos valores para cada uno de los indicadores. Entonces, se tomaron informes de diferentes estudios, de diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, el Centro de Políticas Ambientales y Leyes de la Universidad de Yale, el Instituto para el Desarrollo y Paz. Entonces, con eso fue que en que pudieron desarrollar esta herramienta. Entonces, ya para calcular el subíndice de alimentos, entonces tiene en cuenta la disponibilidad y el acceso a los alimentos, y esa es la raíz cuadrada de ese producto entre los dos valores. Entonces, disponibilidad está asociada al suministro relativo al requerimiento dietético mínimo, y accesibilidad se asocia al índice de precios de alimentos que se producen localmente. También tiene en cuenta la proporción del suministro dietético de alimentos sin almidón, y esas son como los criterios que se utilizan. Ya cuando hablamos de la energía, también tiene dos indicadores de disponibilidad y accesibilidad. Y para la disponibilidad, la forma en que se calcula es con el logaritmo de la electricidad per cápita dividido el logaritmo del consumo per cápita. Y la accesibilidad es el porcentaje de la población con acceso a electricidad y el porcentaje de la población que usa fuentes modernas de energía para cocinar y para usos de calefacción. Y acá, digamos, este elemento es muy importante porque en muchos casos nosotros no tenemos en cuenta el tema de lo que puede pasar con digamos que en algunos contextos en donde la fuente o el energético para cocinar sigue siendo la leña. Entonces, el utilizar leña se considera que no es una fuente moderna, entonces por eso se incluye en ese índice. Lo mismo para calefacción, en algunas partes se puede utilizar leña para suplir esa necesidad. Y entonces digamos, el que es un poco más complejo es el tema del subíndice para el agua, que ya tiene tres indicadores, que son disponibilidad, accesibilidad y la capacidad de adaptación. Entonces, el, 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 el tema de la disponibilidad está asociado con la cantidad de litros per cápita disponibles. Entonces, por ejemplo, digamos, en muchas partes, el promedio de consumo municipal se estimó que es de 200 litros por habitante. Se dice que 100 litros por habitante es lo mínimo para cumplir los requisitos de los usos básicos, y 50 litros es como el nivel mínimo para suplir las necesidades para cocinar, comer y temas de saneamiento. Accesibilidad está asociado al tema del porcentaje de la población que usa fuentes de agua potable seguras y que tengan instalaciones de saneamiento mejoradas. Y la capacidad de adaptación, este está asociado al total de agua renovable disponible por habitante, que ese, digamos, puede ser un poco difícil de estimar porque no necesariamente, o dependiendo de la escala que lo veamos, em, hay más o menos agua disponible por habitante. Entonces eso, digamos, si lo vemos a la escala nacional para Colombia, nosotros podemos considerar que tenemos una cantidad de agua suficiente por habitante. Sin embargo, cuando ya comenzamos a ver en temas o o en regiones más, digamos, en regiones como el Caribe colombiano, esa situación no es del todo cierto. Entonces, dependiendo de la escala, esa métrica puede variar.
Y acá hay una relación que existe entre el índice global del nexo en comparación con el índice de desarrollo humano. Y digamos, no es sorprendente, uno esperaría que eso ocurriera, que a mayor, al tener valores mayores del índice del nexo del agua, energía, del alimentos, agua, alimentos, energía, agua, al tener un mayor valor en ese índice, vamos a tener un mayor índice de desarrollo humano. Es una relación casi lineal, como se puede observar en esa gráfica. Estos también, pues, son algunos de los valores que se utilizaron para normalizar esos indicadores, y estas son las fuentes que utilizaron para obtener todos los valores de los indicadores. No sé si hay inquietudes con respecto a este modelo. Sí, solo para aclarar, el HDI se utilizó básicamente es como para comparar el resultado del índice integral, ¿no? Exacto, sí, señor. Ok. Esa fue la aplicación que se le hizo a eso. Y entonces fue para observar que básicamente o prácticamente hay una relación lineal entre los dos índices. Bueno, ya la siguiente herramienta, ahí yo no soy el experto. Cristo supongo que puede tener mayor conocimiento de este tema, pero lo que quiero presentar es como una aplicación del modelo WIP, que el modelo WIP no necesariamente es un modelo integrado para modelar el nexo, pero es un modelo que se ha utilizado comúnmente en algunos estudios relacionados a esta materia. El modelo WIP es, está diseñado es para modelación hidrológica, entonces para más el manejo de los recursos hídricos, pero con algunos acoplamientos se puede utilizar con otra herramienta también desarrollada por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, que es LIP, y entonces se pueden hacer acoplamientos entre los sistemas, entre el sistema del agua y el sistema energético. Entonces, este caso de estudio y esta aplicación de este modelo lo desarrollaron en una área metropolitana, en el, en, eso fue en Estados Unidos, más precisamente en el área de, eso fue en el área de, eso fue en Arizona, precisamente, en Phoenix, Arizona, Es Arizona porque dice fue donde Phoenix. ujú, sí, fue Phoenix. Entonces, este fue lo que desarrollaron, y esta fue como una representación gráfica de los sistemas que quisieron modelar. Entonces, para la energía, tuvieron en cuenta las plantas de producción de energía, tuvieron algo de renovables, y, y esos fueron como las dos subsistemas que tuvieron en cuenta, o los dos componentes, más bien. Con respecto al agua, tuvieron las diferentes fuentes de agua. Entonces tuvieron el agua em, que es tratada, el agua subterránea, algún agua superficial. En agricultura, pues es básicamente producción de alimentos, no incluyeron temas de producción de cultivos para generación de energía, sino solo agricultura y para consumo humano. Y entonces vemos cuáles fueron los flujos entre los diferentes sistemas. Entonces tenemos, bueno, y para otros sectores tenemos municipal, industrial, y ahí incluyeron el tema de las reservas indígenas, de los resguardos indígenas. Entonces esta fue el área de estudio que en donde lo hicieron.
Entonces vemos que es un área metropolitana bastante amplia y se representa aquí la ubicación de los diferentes, bueno, de las diferentes ciudades, de las plantas de producción energética que funcionan a gas. Inclusive por acá hay una grande que es de producción que utiliza energía nuclear, una planta nuclear para generación eléctrica. Tenemos algo pero más pequeño, que son solares. Y pues aquí una cosa interesante es el ver que también lo representan con a diferentes escalas. Entonces tenemos que la que genera mayor o la que tiene mayor capacidad es la planta nuclear con más de 2000 megawatts de producción instalada, de generación instalada. Entonces, estos son como los resultados que se obtuvieron. Compararon dos escenarios, uno en 1985 y el otro en 2009, y presentaron cuál es la demanda, en este caso para el agua, y de cuáles fueron las fuentes que utilizaron. Entonces, vemos que la demanda no cambió sustancialmente en total. El único fenómeno que se observó es que se presentó una redistribución en esa demanda de agua. Entonces vemos que de 1985 a 2009 incrementó el uso doméstico, algo el uso industrial, y eso generó una reducción considerable en el agua disponible para usos agrícolas. Lo otro que es importante resaltar es el tema de que no tenían gran participación el uso de las aguas tratadas, aguas residuales tratadas. Era muy pequeña la fracción. Ya en el 2009 comienza a aumentar la participación de esa fuente de agua. Y estas fueron ya algunas, digamos, un esquema que muestra los diferentes flujos de, de, del agua en el modelo. Entonces tenemos los diferentes usos, entonces tenemos el uso municipal, las diferentes fuentes, y entonces vemos cómo se va repartiendo. Entonces tenemos dos plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos que el flujo de retorno, es decir, como la salida, corresponde a los usos domésticos municipales, y tenemos que hay un flujo de retorno. Entonces acá vamos viendo cómo es esa interacción. Esto también incluye eh, pues los cambios en diferentes escenarios. Entonces aquí vemos una proyección de 2010 al 2070, que es cuando ellos definieron la ventana de tiempo a analizar, y vemos que se espera una reducción significativa en la cantidad de agua que se va a utilizar para usos agrícolas. Entonces va a pasar de alrededor de 800 eh, hectómetros cúbicos por año, se va a reducir a casi la mitad, más o menos 400. Y de ahí, eso más o menos en el 2025, y de ahí va a permanecer casi constante. Con respecto a la demanda para los otros usos, va a haber un aumento, pero ese aumento no va a ser tan pronunciado, y sobre todo el mayor aumento se va a dar es para usos industriales y para la generación de electricidad. Lo mismo, también, digamos, se presenta como una disminución en la cantidad de agua que se utiliza de fuentes subterráneas, y pues no hay un aumento significativo en la cantidad de agua que se puede reutilizar proveniente de las aguas de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, también una cosa importante mencionar es que se prevé que va a haber una disminución en la recarga de los acuíferos. Entonces, puede que tenga un balance negativo en la recarga,
o muy cercano a cero, que no se genere ninguna recarga. Entonces, pues esta franja es como la desviación que se puede presentar en ese periodo, pero la tendencia indica que es poco o nada lo que se va, lo que se va a recargar el acuífero. Aquí es un gráfico que presenta la relación entre producción de alimentos y la recarga de el agua subterránea y la demanda energética. Entonces vemos que bajo diferentes prácticas o no tanto son prácticas, sino em, escenarios que se desarrollaron, entonces se ve que va a haber una disminución en la re- o un, sí, una disminución en la recarga neta del acuífero. Entonces, si se mantiene como un escenario tal como está, pues va a haber un aumento en la recarga, pero si se comienza si se aumenta la producción de alimentos, esa recarga va a ser negativa, no va a haber una recarga. Antes se van a comenzar a agotar esas fuentes de agua subterránea. Y con respecto al tema energético, va a haber un aumento, sobre todo en este escenario. En el último escenario, en los otros dos, pues hay un aumento, pero no es tan considerable como en el último escenario. Este, pues otros también son otras condiciones que se mantienen o que se modelaron en este estudio. Se presenta cuando hay un déficit y cuando se incluye el tema de energías renovables. Entonces, ¿cómo hacer ese comportamiento? Y estas fueron algunas de las ecuaciones que se utilizaron. También utilizaron las ecuaciones o el índice de sostenibilidad desarrollado en la herramienta del Web Nexus Tool 2.0, pero le hicieron un ajuste. Entonces, el ajuste que le hicieron es que tuvieron en cuenta un escenario de referencia o un escenario en el que las acciones siguen como estaban y un escenario ya haciendo algún ajuste en esas prácticas. Y entonces estos fueron los resultados que se obtuvieron para el índice de sostenibilidad. Entonces se obtiene que solo en el escenario donde se aumentan las fuentes de energía renovable, aumenta el índice de sostenibilidad. En los otros escenarios va a haber un déficit, siendo el más crítico el escenario en donde se aumenta la producción de alimentos. Entonces, ahora hay otra metodología que es un poco más, digamos, más sencilla, pero que está basado en el flujo de materiales y energía. Entonces, en ese sentido, tenemos este caso de estudio que lo desarrollaron fue para el área urbana y el área metropolitana de Detroit, que lo que buscaban era lo siguiente, buscaban modelar los diferentes sistemas. Entonces, tenemos el sistema de agua, el sistema energético y el sistema de alimentos en ese orden. Y tenemos pues las diferentes fuentes de energía, tenemos unos aspectos importantes en el sentido de que se utilizan diferentes métricas. Entonces, en este sentido, se utilizó nitrógeno y fósforo como un medidor o para estimar, más bien, para estimar la cantidad de, de materiales que se está transportando a lo largo de los sistemas. Entonces, este es el ciclo que más o menos se presenta. Entonces, para el nitrógeno, tenemos que hay una importación de nitrógeno, que eso está más asociado con la producción de fertilizantes, procesos para eh, procesos procesos agrícolas,
Entonces, para la cosecha y para la siembra y cosecha eh, se requiere el, se requiere nitrógeno y también para el procesamiento de estos alimentos. Entonces, aquí se cuantifican esa demanda y se va mostrando cómo es ese flujo del nitrógeno a lo largo de los diferentes procesos. Entonces, llegando a la interrelación entre el sistema de alimentos y el sistema del agua. Algo similar hacen como para el fósforo. Entonces, se tienen las entradas y las salidas de ese elemento. La energía y el agua, esas ya se representan con métricas y con unidades comunes para, para esos dos sistemas. Entonces, en temas energéticos se habla de picajulios y se muestran como todos los procesos que existen en el área metropolitana. Entonces, se muestra eh, los procesos que se requieren para la extracción de gas, la producción de gas, la extracción de carbón y la extracción de petróleo. Entonces, se ve cuánto se requiere para la transformación de esos productos y ya después la demanda para otros usos. Entonces tenemos en el sistema de agua cuáles son los usos de la energía y en el sistema de alimentos cuál es esa demanda. Y algo similar ocurre con el agua. Entonces, pues ya con eso, eh, pues lo que me queda es hacer... Ah, bueno, antes de continuar, no sé si haya preguntas, inquietudes. Listo, entonces, si no hay inquietudes, entonces... Eh, pues pasemos ya al tema, ya pasemos al cierre de la sesión. Entonces, pues estos eran como los resultados de aprendizaje esperados de este curso. Entonces, espero lograr que se hayan logrado de alguna manera los objetivos. Entonces, al comienzo del curso, vimos o hicimos una introducción a los sistemas, al pensamiento sistémico. Vimos cómo el nexo es una interacción entre diferentes sistemas y vimos cómo esas herramientas del pensamiento sistémico pueden aplicarse y están embebidas en toda la metodología y en todo el desarrollo de de estos estudios y todos estos análisis que se hacen a la luz del nexo. Entonces también vimos que hay algunos cambios socioeconómicos, ambientales y climáticos que afectan las relaciones dentro del nexo y también cada uno de los sistemas de forma individual. Y también vimos algunas herramientas analíticas que se utilizan comúnmente en algunos proyectos que se han desarrollado sobre el nexo web. Entonces, vimos que el nexo web está, tiene como algunos retos. Entonces, tenemos que en tema de agua está el tema de la disponibilidad, la calidad. Con respecto a los alimentos y la alimentación, hablamos de una producción sostenible y también del acceso a los mismos. Y la energía, en ese sentido, hablamos de temas de transición energética y también temas asociados al acceso. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se presentan con el tema del nexo? Que todavía no se sabe si los costos de este enfoque de nexo pueden ser mayores. Como todavía estamos en una etapa preliminar, donde más que toda la investigación y todos los desarrollos han estado han estado orientados hacia ver las diferentes interrelaciones entre los sistemas, en desarrollar marcos conceptuales. Entonces no sabemos a ciencia cierta si en alguna escala este enfoque puede tener unos costos mayores o no.
También este tema de la gobernanza está muy desligado de la gobernanza práctica. Es decir, nosotros hablamos mucho de la gobernanza del nexo, pero no sabemos ni cómo se hace esa gobernanza, no sabemos qué implicaciones tiene esa gobernanza, no sabemos cuáles son los actores que participan en esa gobernanza. Entonces, requiere mucho trabajo en ese sentido. Em, Desafortunadamente, esta es una situación que ocurre en todas partes, y es que cada una de las agencias gubernamentales está diseñada para trabajar en temas puntuales. Entonces, ya para el trabajo interdisciplinar y para abordar temas complejos que requieren la metodología y el pensamiento del nexo, todavía no está como esa infraestructura para desarrollarlo, todavía no hay esos diálogos entre las diferentes agencias para poder desarrollar políticas públicas orientadas hacia un enfoque de nexo. Pues es un resumen que presentan en este reporte de Wire Integrity Network, y nos presenta cuáles son como esos retos que existen adicionales en el Nexo. Entonces tenemos cuatro esferas, tenemos uno en la implementación, otro en la parte institucional, en el tema de información y en el tema de inversiones. Entonces, con respecto al tema institucional, no se sabe balancear o se requiere balancear la toma de decisiones, se requiere una cooperación multisectorial a diferentes niveles. Con respecto a la información, y ese es uno de los retos más grandes, sobre todo en los países en vía de desarrollo, es el acceso a la información. Mucha información está desligada, no está actualizada, entonces, y no es compartida entre las diferentes entidades, entonces es difícil acceder a la misma o obtener toda la información. Entonces, es importante eso, y se requiere una construcción de capacidades para desarrollar un enfoque de nexo. Con respecto a inversiones, se requiere tener claro cuáles son los procedimientos financieros que se requieren y comenzar a establecer unos esquemas de financiación que permitan desarrollar proyectos asociados a un enfoque de nexo. Y la implementación, eh, se requieren como tres aspectos fundamentales. Lo primero, reconocer algunos mecanismos para control, monitoreo y reporte de los resultados que se den de esta implementación. Un tema muy importante es el asociado con la participación en el proceso de planeación y de la toma de decisiones. Entonces ahí es donde volvemos un poco a lo que hablamos al comienzo del curso, y es cómo es necesario que exista ese diálogo entre los gobiernos regionales, nacionales, con los gobiernos locales, que al fin de cuentas los gobiernos locales y las personas a nivel local son los que conocen su problemática, conocen el territorio, y son los que pueden ayudar a aportar a esa toma de decisión y a esa planeación. Y es importante, pues es algo que ha cambiado un poco, y es el enfoque que ahora no hablamos de creación de conocimiento, sino co-creación, que entonces es un diálogo donde los expertos técnicos en un área y los expertos, los conocedores del territorio, se sientan a dialogar y pueden comenzar a generar algunas soluciones a los retos que presenta el territorio. Y lo último, en ese sentido de la implementación, es el uso sostenible y eficiente de los recursos. Eso sí es algo fundamental, en el sentido de que reconocemos de que estamos en un momento en el que no tenemos muchos recursos adicionales para suplir nuestras demandas. Entonces es necesario hacer un uso eficiente de los mismos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los caminos a seguir? Este es
un ejemplo que lo hicieron en la cuenca del río Zambeze, y entonces mostraron como diferentes desarrollos alternativos con base a diferentes modelos. Entonces presentan el modelo un modelo enfocado a la parte de negocio, otro la economía y otro el ambiente. Y entonces se ve cuáles son los beneficios económicos y cuáles son los costos de esos tres enfoques. Entonces vemos que los beneficios económicos de un enfoque orientado hacia el medio ambiente, pues va a tener unos beneficios económicos menores, ¿cierto? Y pues tiene unas inversiones considerables, que son similares a cuando se enfoca solo al tema económico. Entonces ya con eso, eh, quiero dar por terminado el curso y quiero aprovechar pues este tiempo que nos queda para escuchar sus opiniones, sus comentarios, las preguntas que puedan surgir al respecto de todo lo que hablamos a lo largo del día. Creo que pues a mí me pareció muy interesante, la verdad. Yo sí había escuchado, pero pues no como tan a profundidad. También me pareció pues muy dinámica con los ejercicios y los ejemplos y todas las cosas que nos mostraste. Entonces, muchas gracias. No, bueno, gracias, Sofía. Eh, digamos, pues el objetivo y mi propósito de todo de este curso es difundir precisamente este trabajo que se está realizando y también que sea una oportunidad para seguir creando redes. Eh, Como mencioné al comienzo del día, la solución de los problemas en los tres sistemas no se pueden abordar de manera individual, sino requiere la interacción de muchas personas, de muchos agentes, y entonces el poder tener estos espacios permite que se vayan generando esas redes, también permite ir conociendo otras miradas, otras visiones que son complementarias y son necesarias para poder obtener, digamos, una solución óptima a estos retos que se nos vienen. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todas por participar. Espero que les haya servido, que les sea útil y espero también poder seguir en contacto, ya sea en actividades asociadas con la sociedad de humedales o en otros espacios académicos que se presentan. Entonces, les deseo una feliz tarde y que sigan disfrutando del congreso, de la reunión. Entonces, muy buena tarde